de 1993 atacaron una comunidad religiosa en Waco, Texas. Hay 75 hombres ahora mismo rodeando Monte Carmel. Pero dentro los davidianos de la rama y su autoproclamado mesías, David Koresh, no les tienen miedo. Les dije, van a disparar, se defenderán. Se creen mártires. Íbamos a sacar nuestras armas y se oyó como granizo cayendo sobre metal. En el sangriento enfrentamiento que sigue, las balas de ambos bandos matan a 6 miembros de la secta y a 4 agentes federales. Después, un punto muerto de 51 días. El asedio más largo de la historia del país, que acaba en desastre. Escuché que alguien arriba gritaba, enciende el fuego. 75 miembros, incluidos 25 niños, mueren entre las llamas. Ahora, 25 años después, conoceremos lo que pasó en la sede de los davidianos y al fascinante líder que los reclutó por todo el mundo. Cómo los periodistas locales y los agentes federales lucharon por sacar a la luz los secretos de la secta. Estaba abusando sexualmente de las adolescentes. Había evidencias de poligamia. Y lo que los testigos vieron en el ataque inicial y en el mortífero final del asedio. La funda de mi chaqueta se derretía y se me caía la piel de las manos. Esta es la historia de una tragedia estadounidense que todavía atormenta a quienes la vivieron. Seguíamos esperando que salieran, pero nadie salía. Vaya, ¿por qué no salen? Cuando le entregas tu voluntad a alguien así, creas un monstruo. Esta historia que acabamos de mirar tiene que ver con este grupo sectario que nació en 1929 con el libro La vara del pastor por una persona llamada Victor Outteridge, quien da origen a la secta La Rama Davidiana, que era un grupo disidente del movimiento protestante adventista y que comenzó a cobrar fuerza durante la década de los 80. Fue cuando aparece este personaje oscuro, malvado, llamado David Koresh, quien enfrentó un asedio de 51 días con el FBI y organismos de seguridad en lo que hoy conocemos como Waco, Texas. Y el momento fue difícil porque la nación americana no sabía cómo bregar con un grupo que terminaron siendo terroristas, pero que originalmente estaban identificados como un movimiento religioso. Esa frase final que usa la persona que aparece en el video, es peligroso cuando se le cede la voluntad a una persona como esta, porque creamos un monstruo. Se dice que David Koresh, quien en 1981, básicamente presentándose como un líder mesiánico, lo que es muy común y muy normal dentro de todo sistema de manipulación, vendió una información equivocada acerca del mensaje que él quería que la gente entendiera. Normalmente los manipuladores acostumbran a usar mucho lo que se definen como mensajes apocalípticos, porque el mensaje apocalíptico, siendo que son verdades que encontramos en la palabra de Dios, también suelen ser utilizados para manipular con psicoterror a las personas que temen a la expectación de las cosas que han de venir. Entonces, él obligaba a sus seguidores, imagínense, a escuchar durante 19 horas sermones con este tiempo de duración. También eran castigados si no podían mantener la atención con castigos físicos, valga la redundancia. Se hizo de 19 esposas dentro de esta comunidad, aunque él decía que todas las mujeres que formaban parte de su centro le pertenecían a él. Finalmente, cuando en el año 1993 allanaron algunas propiedades de este grupo que se encontraba en Monte Carmel Center, un lugar en donde tenían sus instalaciones, el FBI había descubierto que ellos guardaban armas de fuego
y comienza un asedio que duró 51 días. Durante 51 días hubieron momentos en los que, puede usted imaginarse, estas personas desde su lugar se enfrentaban a disparos con las fuerzas de seguridad del país, del estado de Texas. Llegó un punto en el que se presenta un incendio y murieron cerca de 82 personas, entre ellas casi 30 niños, los cuales se consideraban hijos de David Koresh. Y todo esto fue parte de una gran trama diabólica de manipulación en masas en el nombre de Dios. Nosotros quizás cuando oímos la palabra de Dios pensamos que todo lo relacionado a esto tiene que ver con lo bueno, con la verdad, con la justicia. Y es tan decepcionante cuando uno se encuentra que en ambientes en donde deberían proyectarse no solamente la verdad y la justicia, sino también todo lo que pueda proporcionarle al hombre la paz y la seguridad, no solo de la eterna vida futura, sino también de su alma en el momento. Cuando esto no ocurre, muchas personas terminan decepcionadas y afectadas terriblemente por este tipo de situaciones. Bien lo advirtió el Señor Jesús cuando en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo número 15, dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Imagínense, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ante esta triste realidad, nosotros nos encontramos expectantes, como dije al inicio, en una sociedad en donde pareciera ser que se alcahuetean ciertas cosas por los intereses que se puedan conservar en todo esto. La semana pasada, cuando comencé a hablar de todo lo que tiene que ver con el crimen psicológico, y había dicho que vamos a tratar de fraccionarlo durante por lo menos 2 semanas más, porque es mucha la información, y si el conocimiento de la verdad trae libertad, qué importante es que este mensaje pueda llegar a todos los que nosotros podamos hacer que les llegue, porque esto no se va a detener. Y aunque a algunos les parecerá exagerado lo que ocurrió en Waco, Texas, con este movimiento sectario religioso que nace de iglesias protestantes como estas, a algunos les parecerá exagerado que uno diga que eso puede ocurrir. En mayor o en menor medida y en algunas cosas diferentes, este tipo de actos de manipulación ocurren hoy en día de forma normal en medio de muchas reuniones a las cuales asisten personas que con un buen corazón quieren creer en Dios y de la mejor forma en la que pueden acercarse son engañados y son usados en su buena fe. Y por ello debemos estar atentos y pendientes de todo esto. Había mencionado la semana pasada que habían 3 condiciones que hacen al hombre vulnerable. Y esto es lo que buscan las personas manipuladoras, este tipo de individuos que son manipuladores abusivos porque logran conectarse con ellos. Dijimos que era la simpleza, una persona simple, la persona que se conectan o con quien logran conectarse sentimentalmente, y cuando logran activar el sensacionalismo en muchos ambientes. El simple, decíamos, según lo que nos enseña Proverbios 14:15, la Biblia establece que el simple todo lo cree. Diga conmigo, el simple todo lo cree. Ahora, alguien pudiera estar interpretando que yo quiero decir que uno tiene que saberlo todo para no dejarse engañar. No es necesario. No está mal que no sepas todo, ni que seas una persona con conocimiento en cualquier área. No tienes que ser un especialista en todo. Lo que realmente hace que una persona sea simple en realidad es cuando no es capaz de indagar, de preguntar y de verificar. Eso es lo que hace a un individuo simple. Eso debe llevarnos a pensar que en este momento usted puede escuchar todo lo que quiera. Pablo decía que debemos oírlo todo, retener lo bueno. Usted tiene el derecho de verificar si cualquier persona
por muy bonito que pueda hablar, por muy retórico que sea su discurso, su mensaje, su predicación, lo que quiera o como quiera definirlo, usted tiene que aprender a verificar si lo que le están diciendo es cierto o no. Había en el libro de los Hechos un grupo de creyentes que se conocen como los de Berea, porque vivían en esta ciudad. Y dice que los creyentes de Berea eran considerados más nobles que el resto, por una sola razón, porque ellos cuando recibían un mensaje verificaban si lo que le decían era cierto o no. Usted no ofende a nadie y ninguna persona puede sentirse ofendida que usted tenga sus preguntas. Y no solamente que tenga sus preguntas, que usted tenga la libertad de cuestionar y hasta de verificar, o que usted pida que le digan en dónde está el soporte de cada cosa que se puede decir. Porque el gran problema que hoy vemos en nuestra sociedad es la cantidad increíble de personas que mueren como los pajaritos. Hay un tipo de pajaritos que ellos mueren reventados, porque cuando mamá pájaro sale a buscar comida y ellos recién han roto el cascarón, instintivamente cuando mamá pájaro regresa, las ramas se mueven y ella coloca un gusanito en el piquito de cada pájaro. Ellos entonces entienden por instinto que cada vez que las ramas se mueven significa mamá pájaro llegó, y eso también quiere decir que hay comida. Cuando mamá pájaro vuelve a salir y las ramas se mueven por el viento, por cualquier cosa, hay un tipo de pajaritos que abren el pico esperando que pongan el gusanito. Y lo menos que cae en su pico es ese alimento, ese gusanito. Y comen toda la basura que puede caer. Llega un momento en el que estos animalitos comen tanta basura que mueren reventados. Y esta es la triste realidad de muchas personas que siguen una ideología, bien sea política, religiosa o cualquier cosa que usted pueda tratar de visualizar como una manera de entender lo que es el crimen psicológico. Usted debe abrir su Biblia y ver si lo que le dicen es cierto. Yo en estos días le decía a alguien que me preguntaba sobre lo que es el discernimiento de espíritu, que es un don que registra la Biblia en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y algunos piensan que el discernimiento de espíritu es algo sensacional y puede que tenga alguna conexión con lo espiritual, pero el discernimiento de espíritu se maneja en 3 esferas o 3 niveles. La primera es la más básica y la más sencilla. Se llama sentido común, que Dios se le entrega a todos los seres humanos. No hay que ser muy versado en religión, ni en política o en cualquier pensamiento ideológico. Hay algo que se llama sentido común. Y cuando una persona vive bajo eso que definimos como sentido común, va a ser difícil o va a ser más complicado que la persona pueda ser engañada. La segunda forma de poder entender el discernimiento de espíritu, y es quizás para mí la más precisa, es cuando nosotros no leemos la palabra, las escrituras, sino cuando la estudiamos. Porque el conocimiento de la verdad trae libertad. Decía el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, usted no puede pensar que ofende a ninguna persona, a ningún pastor, a ningún líder por hacer preguntas, por cuestionar cualquier cosa. Usted debe tener esa libertad, porque si no lo hace, usted es un simple. Y dice la Biblia en Proverbios, el texto que leímos 14:15, el simple todo lo cree. Y el manipulador se conecta rápidamente con este tipo de personas. Lo segundo, decíamos sobre el sentimentalismo. Según lo que dice el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No está mal que tú ames a alguien. No está mal que tú te conectes sentimentalmente con cualquier persona. Yo conozco a muchos que aman a un pastor, aman a un líder, aman a personas que están cerca de ellos, aman a
individuos que se convierten en sus mentores empresariales, políticos, religiosos, y eso no está mal. Nosotros no podemos vivir pensando que el mundo está lleno de bombas que a cada paso tiene que explotar obligatoriamente. Tenemos que ser siempre prudentes, perder la simpleza, y amar es una bendición. Que usted ame a alguien es lo más maravilloso que puede experimentar el ser humano. El problema no es que tú ames al pastor, o que tú ames a un sacerdote, o que tú ames a un líder. El problema está en esto que te voy a decir, en que ese amor te haga perder el sentido común para que llegues a un punto en donde la verdad, la justicia y la noción de la realidad se pierde. Algunos aman tanto que llegan a un punto en el que son cegados por ese amor, y ese amor no les permite ser conscientes de la realidad. Ese amor que pueden tener hacia cualquier persona. Mire, yo creo que esto tiene que ver con todo: una pareja, un esposo, una esposa. Nosotros no podemos amar y darle un cheque en blanco a las personas que amamos, porque bien claro lo dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y aunque hay áreas en donde podemos confiar, hay otras en donde no. Por ejemplo, en el texto que acabo de mencionar se está refiriendo única y exclusivamente a salvación. No puedes darle un cheque en blanco a una persona por mucho que la ames. Puede ser que esa persona haya hecho por ti cualquier cantidad de cosas que te hayan favorecido y beneficiado, pero no puedes permitir que el amor ciegue el sentido común, te haga ser inconsciente de la realidad, te haga estar por encima de la verdad o de lo que es justo. Y es aquí en donde los manipuladores crean esa conexión sentimental, y esa conexión sentimental termina cegando a muchos de la verdad, de la justicia, aún robándole lo que es el sentido común. Entonces tengamos mucho cuidado. Amar no está mal, amar es una bendición. Que tengamos sentido de gratitud hacia las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Y pienso que el punto está en que el amor nunca debe cegarnos. Salomón dijo algo que algunos no han logrado todavía entender el significado de esta frase tan profunda, y fue: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio está a su mano izquierda. Si usted se pone a indagar de qué lado de su mano está el corazón, se va a dar cuenta que todos tenemos el corazón del lado izquierdo. Sin embargo, Salomón decía que el corazón del sabio está a su mano derecha. ¿Sabe por qué? Porque Salomón se ha definido como el hombre más sabio. Le conocen como el rey con la capacidad de comprensión y la sabiduría más grande que ha existido. Y cuando él decía el corazón del sabio, la palabra corazón relaciónelo con sentimientos. El corazón del sabio está a su mano derecha. Ponga la mano en su lado derecho y va a ver que no hay corazón que palpite. Él está del lado izquierdo. Pero lo que quería decir era una sola cosa: la persona sabia, cuando va a decidir, cuando va a accionar, cuando va a actuar, lo hace siempre del lado derecho, donde no hay un corazón, donde no hay sentimientos que le priven de actuar de forma justa, de forma verdadera, de forma real. Nunca permitas que el sentimiento hacia cualquier persona te robe el criterio y la noción de la realidad, te haga obviar y te haga perder el compromiso con la verdad y la justicia. Y número 3, el sensacionalismo. Alguien me preguntó, y creo que apareció en las redes sociales, que si entonces eso significaba que estaba mal, que si una persona tenía alguna experiencia espiritual, bien sea porque vio un ángel o tuvo alguna sensación X, si eso estaba mal. No, no está mal. Ya te voy a decir lo que está mal. Como no está mal que alguien tenga conocimiento en todo, lo que lo hace simple es cuando no averigua ni indaga. Como no está mal que tú ames, lo que está mal es
que tu amor te ciegue y te ponga en una posición en donde tu compromiso con la verdad y la justicia desaparezca. Tampoco está mal que tú puedas creer que la presencia de Dios es real, creer que Dios existe, creer que pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Eso no está mal. Colosenses 2:18, que fue el texto que dijimos o mencionamos la semana pasada, establece lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio. Aquí está hablando de nuestra libertad en Cristo, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El apóstol en este capítulo 2 habla de la libertad en Cristo y está tratando de esa libertad que se ha recibido cuando conocemos la verdad, porque el conocimiento de la verdad nos hace libre, se ve afectada cuando hay personas que tratan de usar herramientas y elementos sensacionalmente almáticos. La palabra alma tiene que ver con las emociones, para crear en ti una coacción al punto de que tu criterio desaparezca. De igual manera, esta vez no por sentimiento, sino por sensación. No está mal tener experiencias, no está mal ver ángeles, ni sentir u oír a Dios, pero usar esto para tener la atención, eso es lo que está mal, eso es manipulación. Se lo voy a explicar. Que yo me pare aquí y le diga: tengo un mensaje para ustedes, anoche me habló un ángel, y que yo quiera usar ese tipo de experiencias con el propósito de llamar su atención, con el propósito de coaccionar su comportamiento, eso ya es manipulación. Porque tener experiencias, ver ángeles, sentir a Dios, oír a Dios no está mal, pero usar esto para tener la atención o ganar credibilidad o presentarte como alguien mejor, más espiritual, o quien tiene el monopolio de la voz directa de parte de Dios, eso no solamente está mal, eso es manipulación. ¿Sí me estoy explicando? El apóstol Pablo describe que en una oportunidad Dios le permitió tener una experiencia en la que él va al tercer cielo. Dios le muestra el tercer cielo. Y él describe que él tuvo que pasar 14 años para contar esa experiencia. Cuando usted ve a una persona que trata de ganarse la credibilidad de los demás, usando las experiencias que pudo haber tenido, sean ciertas o no, el problema no es la experiencia, es el que yo quiera manipular esa experiencia para poder conseguir la atención que a lo mejor no tengo, porque no soy capaz de poder hablar de forma veraz, de forma sincera, y como no logro tener esa atención, estoy seguro que la podría ganar si te dijera que anoche hablé con un ángel. Si te dijera a cada rato, no creo que una persona que diga Dios me habló esté mal. Yo he tenido experiencias espirituales muy especiales, muy maravillosas, pero los que me conocen saben que yo no uso eso para llamar la atención, para tratar de tener algún tipo de credibilidad y mucho menos para controlar a las personas. Porque es allí en donde entramos en un terreno de manipulación. Yo creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Pero la forma más segura en la que Dios puede hablarte no es a través de personas, porque Dios le haya dicho a él algo que a ti no te pudo decir. La forma más segura de Dios hablar es cuando tú y yo entendemos que la Biblia, que las escrituras son luz en nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Que las experiencias espirituales sean malas, no. Se convierten en malas cuando quieren sustituir la fe de las escrituras o la fe en las escrituras. Cuando las usan para convertirse en mensajeros especiales y ganar la atención y controlar a las personas. O cuando las experiencias se usan para que éstas hagan que alguien gane credibilidad. Yo le aseguro que va a ser mucho más fácil que usted me preste atención y que usted me crea a cualquier cosa si yo dijera: Dios me dijo. Pero la verdad es la verdad. No necesitas usar
ni acuñar frases místicas como estas para que alguien simplemente reciba lo que es la verdad. Y si, por supuesto, este tipo de cosas ocurrieran, mire, el que no manipula, mire, normalmente no usa estas experiencias para tratar de ganar credibilidad ni tener la atención de las personas. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? No estamos negando que hayan experiencias espirituales, no estamos negando que Dios hable, no estamos negando que hayan manifestaciones sobrenaturales. Lo que estamos diciendo es que si un individuo usa todo esto para poder tener la atención, ganar credibilidad y controlar a las personas, es allí donde está el gran peligro y el gran problema. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 25, quiero leer hasta el 28, dice de la siguiente forma: Dios envió un mensaje al profeta Jeremías, y es este: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Piensa en un profeta como alguien que habla de parte de Dios, porque ese es el significado de la palabra profeta. Algunos creen que el profeta es una persona que mira al futuro y que descubre el futuro. No, un profeta viene de la palabra Naví, que significa alguien que habla de parte de Dios. Entonces Dios le hace un reclamo en el capítulo 23 de Jeremías al pueblo por medio del profeta Jeremías. Y le dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Mire lo que Dios les está diciendo. El tema de estarle diciendo a la gente: Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, y esto es lo que Dios quiere que ustedes entiendan, hablé con un ángel. Están haciendo que las personas se alejen y olviden a Dios para prestarle más atención a eso que la persona quiere que los demás puedan atender. Entonces le dice el 27: ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Imagínense toda la debacle que ocurrió en tiempos bíblicos, cuando habían personas que venían con esta actitud sensacionalista y lograban ganar el corazón del pueblo y alejarlos y hacer que se olvidaran del nombre de su Dios. El verso 28, el profeta que tuviera un sueño. Si una persona dice que Dios le habló, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En pocas palabras, diga: oye, yo tengo algo que creo que el Señor me dio. Yo tuve anoche un sueño, pero no venga diciendo: Dios me dijo que le dijera esto y ahora usted tiene que ir para allá, venir para acá, subirse para allá, bajarse de esta forma. Y mire lo fuerte que termina siendo. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Aunque las dos están juntas, no es igual la paja y el trigo. La paja, en este sentido literario, tiene que ver con lo que recubre el trigo, esa brusa que cubre el trigo y que se convierte básicamente en basura. Y yo le voy a decir algo, y espero que usted me lo pueda entender. Hay personas que no están llevando el trigo, el alimento de Dios. El trigo es lo sólido, es el fruto que hay en la espiga, el alimento de Dios. Hay gente que lo que está hablando lo dejamos para otro día. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y finaliza el verso 29 diciendo: ¿no es mi palabra como fuego?, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, mi palabra es otra cosa. Mi palabra no es algo con lo que la gente puede jugar. Mi palabra es como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces voy a hablarle por lo menos de 3 personajes que están representados acá. Si me ayudan los chicos de multimedia, en el tema que hablábamos del simple, hubo un individuo llamado David Bran Bear, ese que ven ahí en pantalla. Él creó
un grupo llamado los Niños de Dios. Y ese grupo estaba conformado por personas religiosas, protestantes, que se sintieron impresionados. Pero su simpleza era tal que lo que este señor David Bram Baer les decía, ellos lo creían sin verificar. Y todos los que conocieron este movimiento, llegó a Venezuela, nació aquí en los Estados Unidos, ellos tenían una forma muy peculiar de la evangelización. Ellos evangelizaban a las personas con sus mujeres poniéndose en una posición de prostitución. Prostituían a sus mujeres. Y era una secta básicamente llena de lujuria y excesos sexuales, y todo por la simpleza de una cantidad de jóvenes que en la década de los 60, los hippies que surgieron en ese momento buscando la paz y el amor, se dejaron persuadir y engañar por todo esto. Este fue David Bram Baer, que muchos seguramente podrán buscar información de él con el grupo denominado Los Niños de Dios. Cuando les hablé de los sentimientos, esas conexiones que hacen las personas para tratar de ganar el corazón, y por eso Proverbios decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hubo otro personaje interesante también en este país que en el 1971 logró crear un alboroto mundial, especialmente en este país. Tenía un grupo denominado La Familia, de hombres y mujeres que eran leales a él. Él se conectó sentimentalmente con ellos. El famoso, conocido como Charles Manson, quien en 1971, como dije, en Los Ángeles, dio muerte incluso a la esposa de uno de los productores cinematográficos más importantes que ha habido en la historia. Charles Manson, a quien pueden ver en pantalla, fue un manipulador increíble, pero la conexión que él hizo con las personas no solamente tenía que ver con la simpleza, tenía que ver con esa lealtad. Soy tu líder, tienes que amarme. Y él no fue el que llegó a accionar un arma o a clavar un puñal, a cuchillar a las personas que murieron esa noche o esas noches, porque fueron dos. Él no lo hizo. Lo hizo el grupo de personas que estaban con él y que les eran leales a él. Y cuando hablamos de las sensaciones, lo que le acabo de explicar, gente que quiere hablar de que vio un ángel y con eso ganar credibilidad, tendríamos que hablar de un personaje interesantísimo llamado Joseph Smith, fundador de un movimiento que hasta hoy queda entredicho en muchas cosas, como los mormones. Y tendríamos que hablar y conversar un poco cuál fue el origen. Hoy han evolucionado. Sucede básicamente en Utah, les ha dejado crecer y están en casi todos los estados de la Unión Americana. Pero este señor dijo haber encontrado un libro de oro con unos lentes que eran Urim y Tumim, que les otorgó un ángel llamado Moroni, y esa sensación impresionó, siendo un pastor de una iglesia protestante, logró crear ese elemento sensacional, llamar la atención, ganar credibilidad y hacer todo lo que hasta el día de hoy la gente conoce que ha sido el movimiento de los mormones. Usted dirá, y esto puede seguir ocurriendo. Muchas de estas cosas pasan a diario, no solamente dentro del gremio religioso, político. ¿Se acuerda de un señor que dijo que habló con uno que se había muerto por un pajarito que le apareció? Eso es sensacionalismo. Y más de un tonto, simple, pero también sensacionalista, diría, ay, me espeluco, mira, habló con el difunto. Son cosas que usan este tipo de individuos con toda la mala intención del mundo. Entonces tenemos que estar muy pendientes con todo esto. En los próximos casi 15 minutos que me quedan voy a tratar de explicar 3 cosas para finalizar. Número 1, las herramientas que usa un manipulador. Aquí no me voy a llevar tanto tiempo. Número 2, el derecho que tienen los manipuladores a hacerte sentir que tú les perteneces. Y número 3, el hacerte creer que servir a Dios es servirles a ellos. Son 3 cosas que normalmente se pueden considerar parte de estos grupos que, aunque puedan estar definidos religiosamente, tienen más un matiz sectario que cualquier otra cosa.
En primer lugar, herramientas del manipulador. Algunas de estas son normales, usted las va a ver constantemente. Existe el manipulador que tiene poder y el manipulador que no tiene poder. El manipulador que tiene poder son los que usan los gremios políticos, los gremios artísticos, los gremios musicales, los gremios religiosos, el business y todo lo que genera atracción y atención de masa. Tiene poder y usa ese poder y tiene herramientas para poder alcanzar personas y poder crear este tipo de acciones en donde los hilos del titiritero ellos lo mueven a su antojo. Y existe el manipulador que no tiene poder. El que no tiene poder muchas veces es esa mujer o ese amigo que también es un manipulador que te controla, solamente que no está al descubierto ni está tan expuesto porque no es una figura pública, pero también es un manipulador. Las herramientas que normalmente usa el manipulador: número uno, la intimidación. Y normalmente la intimidación la produce haciéndose pasar delante de ti como alguien que es mejor que tú. En pocas palabras, yo estoy más cerca de Dios que tú. Dios me habla a mí, pero a ti no te habla. El único que puede decirles lo que Dios quiere soy yo. Eso genera una intimidación en la persona, que llega un punto en el que ellos dicen todo lo que Él diga, eso es. Y ahí es donde vamos a estar. Segunda herramienta del manipulador, las lágrimas. Y esto no tiene que ver propiamente con una figura pública. Existe ese tipo de manipuladores. Un niño sabe manipular con lágrimas. Una esposa sabe manipular con lágrimas. Y muchas personas también saben cómo usar las lágrimas en un momento y sentimentalmente engañar, mentir. Número 3, la adulación motivacional. Cuando alguien te adula y te adula y te adula para tratar de crear en ti esa conexión de que ellos ven algo que otros no, pero de esa manera, en esa adulación, están tratando de obtener beneficios al ganarse tu corazón. Número 4, la autocompasión. También hay manipuladores que usan la autocompasión, está relacionado con las lágrimas. Ellos se hacen pasar por personas a las que usted tiene que tenerle lástima. Y hay muchas relaciones que no funcionan por manipuladores autocompasivos. Número 5, la sugestión. Ocurre mucho en los gremios políticos, empresariales, religiosos, ideológicos, la autosugestión y la sugestión. ¿Sabe lo que es la sugestión? Cuando yo te insisto y mentalmente, psicológicamente, te convenzo de algo y tú quedas sugestionado de eso. Y la persona incluso puede llegar a sentir y hacer cosas sin ser realidades espirituales, más que sugestionado. Y otro es el psicoterror. ¿Sabe que le dije al principio que por lo general los manipuladores más efectivos en el gremio de la religión son los que usan mensajes apocalípticos? Esto sería otro tema porque quiero hablar cuáles son las personas más vulnerables a ser manipulados. Pero una de las cosas que usa el manipulador como una herramienta es el psicoterror. Se va a acabar el mundo, y es verdad que se va a acabar el mundo. Vienen situaciones que van a ocurrir y hay cosas que ellos pueden decir, pero cuando sobreenfatizan, cuando su mensaje gira en torno de forma total y absoluta a todo el tema apocalíptico, ellos generan un psicoterror, ven a este individuo como alguien que sabe algo que ellos no y ponen toda su confianza en eso, dándoles un cheque en blanco. ¿Usted sabe por qué David Koresh, el de Waco, Texas, la historia con la que comenzamos, logró tener este grupo de personas, que no eran pocos? Fue un número bien interesante que podríamos estudiar y los sociólogos podrían dar mayor y mejor información. Este señor tenía dentro de su discurso un mensaje completamente apocalíptico. Y este mensaje apocalíptico giraba en torno al quinto sello del Apocalipsis, en donde iba a haber un conflicto entre el pueblo de Dios, obviamente ellos eran el pueblo de Dios, y la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia era los Estados Unidos. Por eso ellos se prepararon con armamento y se echaron plomo parejo con el FBI durante ese tiempo de 51 días. Entonces tiene que estar muy pendiente de todas las herramientas, todos estos
elementos que saben usar perfectamente los manipuladores. El número 2, el derecho de sentir que tú le perteneces. Algo que es muy práctico en el manipulador, este tipo de personas abusivas, es que bien sea por razones políticas, sentimentales, familiares, maritales, religiosas, generan un ambiente en donde tú eres de su propiedad. Tanto así que la persona llega a sentir que le pertenece a él. ¿Recuerdas cuando Faraón no quería dejar libre a Israel? Faraón era un manipulador. Pero algo interesante que vemos en el comportamiento de Faraón, dentro de ese pensamiento que la Biblia nos permite analizar y entender, era que él sentía que tenía derecho sobre un pueblo. Mire, y óigame esto que le voy a decir, se lo dije hace poco a algunas personas que se fueron de la iglesia: usted no es dueño de nadie, usted es dueño de Dios y de usted mismo. Y usted tiene la libertad de estar donde usted quiera. Nadie tiene por qué maldecirlo y decirle: si tú te vas, te va a ir mal. Quien hace eso es un gran manipulador. A la gente le va mal si actúa mal, no si está con alguien. El gran problema es cuando yo te digo: si tú me abandonas o si tú me dejas, te van a caer las 10 plagas de Egipto. Y no falta quien lo hace. Conocí a alguien que cuando las personas se iban de su iglesia, los maldecía, literalmente los maldecía. Tú no le perteneces a ninguna persona, a ninguna iglesia, a ninguna organización. Tú tienes la potestad y la libertad de estar donde tú quieras. Ahora, eso no quiere decir que puedes actuar mal, puedes ser desleal, puedes ser una persona ingrata. Te va a ir mal no porque te vayas, te va a ir mal es por ingrato, por mala persona, por sembrar mal y cosechar mal, pero no porque estés con alguien. Ninguna persona que en este día diga: yo no quiero venir más, yo puedo decirle: si no vienes entonces esta semana, prepárate porque te va a ir. No, no le va a ir mal. Vuelvo y repito, a la gente le va mal porque hay un principio que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Esa ley de la siembra y la cosecha, los hindúes lo llaman karma. Tú eres una persona ingrata. Aquí y donde vayas te va a ir mal. Y no porque te vayas de un sitio, es actitud lo que genera el que a una persona le vaya bien o le vaya mal. En pocas palabras, te vas, siempre sea agradecido. Ten una actitud buena. Aprende a dar las gracias. Pero cuando las cosas comienzan a salir mal, porque alguien actuó mal y llega otro y te dice: viste, eso fue porque te fuiste. No, no fue porque te fuiste, fue porque te portaste mal en la vida, porque como individuo actuaste mal. Nadie puede enseñorearse de ti, porque el único Señor, una vez que creemos, se llama Jesucristo. Jesucristo es el Señor de cada uno de nosotros. No es el pastor, no es el papa, no es el sacerdote. No le perteneces a ninguna iglesia, a ninguna denominación. Tú le perteneces a Jesús, porque el que murió por ti en la cruz fue Jesús. Yo no morí por ti. Yo no puedo hacer por ti lo que Jesús hizo hace 2000 años, sanarte por medio de sus heridas y sus llagas, garantizarte el destino eterno de tu alma. Puedes estar donde quiera, con quien quiera, y si actúas bien te va a ir bien, porque tu Señor, el que te salvó, te va a bendecir aquí y donde quiera que vayas. Pero si te va mal, no es porque te fuiste. Al que le va mal es, como dicen los hindúes, por karma. O porque su actitud fue mala, pero no porque esté en un sitio. Pero ese derecho maquiavélico de querer sentir de que tú le perteneces a alguien llega a ser tan poderoso que la persona siente de verdad que pertenece a una persona, a un individuo. Esto fue lo que le pasó a la secta de la rama davidiana. Primera de Samuel capítulo 11, hay una porción de la Biblia que me llama la atención, porque la tribu de los de Galaad, regálame 7 minuticos más, por favor. Ponme 7 minuticos más, que es que me tiene asustado ese minuto 45 donde voy a terminar y me queda por lo menos el último puntico. Regálame 7 minuticos más. ¿Me regalan 7 minuticos más? Ok. Mire, el derecho de sentir que tú le perteneces a alguien, Primera de Samuel capítulo número 11, los de Jabes de Galaad
vinieron. No, pero 7 minuticos más el uno que me quedaba. Me estás haciendo... Oye, yo no lo voy a poner a escuchar 19 horas de predicación, no se preocupe. Mire, capítulo 11 de Primera de Samuel. Los de Jabes de Galaad le dicen a un hombre llamado Naas el Amonita que hicieran alianza porque como naciones querían sentir que podían apoyarse mutuamente. Y Naas el Amonita en ese capítulo 11 le dice: hagamos alianza con una condición, que cada hombre de vosotros saque su ojo derecho y lleve así su afrenta. Ellos tenían una forma peculiar en la batalla porque su escudo que cubría la parte derecha era muy grande, así que ellos estaban tratando era de negociar la visión, la capacidad de ver. ¿Qué quería Naas el Amonita? De paso, la palabra Naas significa serpiente viva y astuta, así que usted puede más o menos darse cuenta de qué o de quién estamos hablando. Y Naas el Amonita llega a este punto porque él quería sentir que este grupo, esta tribu, los de Jabes de Galaad, él iba a tener control sobre ellos. Él iba a poder dominarlos y iba a lograr hacer que ellos dependieran de él, de Amón, los hijos de Amón. Ten mucho cuidado. Si vas a un lugar y el líder de ese grupo político, religioso, iglesia, lo que quiera, trata de hacerte pensar que tú tienes que depender de él. Eso es peligrosísimo. Cuando usted ve que una figura se para en una posición para hacerte pensar que tú tienes que depender de él, que tú de alguna forma le perteneces y que tú le perteneces a ese lugar, tú estás bajo una de las armas más diabólicas y poderosas de la manipulación. Tú tienes una sola relación de dependencia en el momento que naciste de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo en este lugar? ¿Cuál es tu única relación de dependencia? Dios. Si yo te hago sentir de que mi mensaje, tú dependes de mi mensaje para poder caminar, para poder acercarte a Dios, hay quien te trata de vender ese tipo de cosas. Si no hablas conmigo, Dios no puede oírte. Si no soy yo el que ora por ti, Dios no te va a poder atender. Y yo he estado haciendo mucho este trabajo en lo que son los live de las tardes para que las personas puedan entender que nosotros como hijos no tenemos intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y estas figuras que hoy se consideran profetas, yo me atrevo a decir que pareciera que son los brujos de la iglesia evangélica, porque su mensaje se convierte básicamente en un discurso de dependencia. Su actividad, su figura, de alguna manera construye dependencia, y esa dependencia es peligrosa porque te hace sentir que tú perteneces a ese lugar o que tú le perteneces a esa persona, y esto termina siempre siendo contraproducente y un arma poderosa de la manipulación. No le perteneces a nadie. No estás obligado a estar en un sitio. A lo que sí estás obligado es a tener valores, comportamientos, acciones, actitudes honrosas, de gratitud, buen comportamiento, pero no estás obligado a quedarte en ningún sitio. Si alguien se incomoda contigo porque eres un mal agradecido, tiene razón, pero nadie tiene que incomodarse contigo porque no estés con él o en ese lugar. Porque son nuestras acciones los que producen en nosotros lo bueno o lo malo. Yo he ido a lugares en donde la persona le dice: si te vas, te va a ir mal. A todos los que están escuchándome a través de esta plataforma digital, si usted está en un sitio en donde le han dicho que si usted se va, le va a ir mal, y le están maldiciendo, y usted se siente que está bajo la presión de no irse para que le vaya bien, salga corriendo. Lo que le voy a dar como mejor consejo es: sea agradecido por lo bueno que hicieron. Sea agradecido, porque la gratitud, en la gratitud y la ingratitud, allí sí hay daño. Pero si en algún lugar te están forzando a estar sin tú querer, estás en un terreno muy peligroso. Y termino con el último: hacerte creer
que servir a Dios es hacer lo que ellos te pidan. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un lugar en donde se crea un ambiente y un halo alrededor de individuos, de personas. Esto pasó en Venezuela. El difunto presidente Chávez hacía pensar que las personas que apoyaban su revolución amaban al país. Entonces todos los que se convertían en individuos serviles lo eran pensando que tenían un sentimiento justo, patriótico, nacionalista, y este individuo estaba sacando provecho de esas personas, haciéndole creer que de esa manera ellos estaban actuando de forma correcta. Segunda de Reyes capítulo 20, verso 23, y aquí voy a explicar esto para finalizar. Segunda de Reyes capítulo 5, 20, 23. Hay un personaje oscuro en la historia llamado Giezi, que era criado de Elías Tisbita. Vino un hombre llamado Naamán, enfermo, que le pide a Elías que orara por él. Elías lo envía a zambullirse en el río Jordán y él fue sano inmediatamente de su lepra. Él traía regalos para el profeta Elías. Y después que se ve que había recibido ese milagro de sanidad, él le ofrece darle los presentes que había traído desde Asiria. Elías no lo recibió, porque Elías no era un manipulador. Él sabía que la gracia y el bien de Dios no se vendía. Tenga cuidado cuando usted va a una iglesia y le están diciendo que para que usted pueda tener algún beneficio espiritual, usted tiene que pagar dinero. Dar debe ser un acto completamente voluntario de las personas. Si te dicen que te va a ir mejor o que te va a ir mal si no das, estás en un terreno peligroso de manipulación. Dar es una necesidad que tiene el corazón agradecido, pero no es una imposición que se puede establecer. Cuando Naamán se va, este personaje llamado Giezi piensa y dice: oye, tantos regalos que trajo y no dejó nada. Salió corriendo, lo alcanzó en el camino y le dijo: mi señor, el que te sanó, el profeta Elías, manda decir, el profeta Eliseo, perdón. Elías está en el Primera de Reyes, el profeta Eliseo está en este capítulo 5 de Reyes. Disculpen, me perdí un poquito allí porque son personajes que son contemporáneos. El profeta Eliseo no acepta el regalo de Naamán, pero Giezi va y lo alcanza y le dice: mi señor, el profeta Eliseo, manda decir que los regalos se los des. Mire cómo es este acto de manipulación. Si tú me traes agua, es como darle agua a Dios. Yo conocí una persona que cuando llegaba a la casa de los hermanos de aquella iglesia, él entraba y ponía un pie adentro, y a algunos les va a dar risa, pero esto ocurría, y decía: el siervo de Dios quiere pollo. Y la gente tenía que correr buscando pollo como fuera. Y se sentaba en una mesa y levantaba los pies y decía: el siervo de Dios quiere que le pongan chancletas. Mire, la gratitud, el amor, deben ser sentimientos voluntarios. No deben ser acciones que se coaccionen basado en el que yo te quiera hacer sentir que tú tienes que servirme y que tú tienes que darme, porque si tú me sirves y si tú me das, estás sirviendo a Dios y estás dándole a Dios. Es obvio que toda persona que contribuye con la obra de Dios lo está haciendo para lo que Dios está realizando en la tierra. Pero una cosa es eso y otra cosa es que usted vaya a un lugar en donde todo el esfuerzo de algunos pocos sean para engrosar y para llenar de lujos la vida de otros. Cuando somos parte de este pensamiento como el de Giezi, entonces nos damos cuenta que de esta manera muchos logran obtener el dinero de las personas, la lealtad de las personas y el servicio de las personas. ¿Cómo hizo Marilyn Manson? ¿Cómo hizo David Koresh? Charles Manson, David Koresh, el de los niños de Dios,
Jim Jones. Todos ellos lograron hacerle pensar a sus seguidores que si ellos hacían cualquier cosa por ellos y para ellos, es como si le estuvieran haciendo directamente a Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿y quién no quiere dar? ¿Quién no quiere servir? ¿Quién no quiere de alguna manera agradecerle a Dios por tantas cosas buenas? Bueno, agradézcale a Dios dando un dinero porque yo necesito un carro. Agradézcale a Dios sirviéndome porque yo necesito a alguien que me mueva la silla, que me abra la tapa del vaso. Una cosa es que existe un sentimiento genuino de gratitud, voluntario. Y otra cosa es la coacción, la manipulación, la imposición, la intimidación, el control. Son dos cosas diferentes. No sirves a Dios llenándole el bolsillo a una persona. No, estás siendo usado por esa persona. No sirves ni agradas a Dios alimentándole el ego a alguien que se llama profeta, pastor, presidente, como quieras. No sirves a Dios de esa forma. Están usando tu buena fe. Te están envolviendo detrás de toda una cantidad de elementos en donde tu corazón deseoso de amar a Dios, de servir a Dios y de darle a Dios, está siendo utilizado para el beneficio de unas cuantas personas. Y tengo que decirle esto con mucha tristeza, y yo sé que usted me entiende, pero hay mucho de esto en nuestros tiempos. ¿Sabe cuántos niños son abusados y nadie dice nada? Precisamente porque este pensamiento diabólico hace que se erijan figuras sobre individuos que están perjudicando nuestra sociedad. Por eso dije al principio, y esta sociedad pareciera ser alcahuete. No ocurre en todos los lugares. Y en algunos puede que ocurra en mayor o menor cantidad. Pero nadie puede obligarte en estas tres cosas con las que quise finalizar. Usando herramientas como la intimidación, las lágrimas, la adulación motivacional, la autocompasión, la sugestión y el psicoterror. Nadie puede obligarte a actuar bajo ninguna de estas herramientas. Número 2, tienes el derecho de estar donde tú quieras porque no le perteneces a nadie. Diga conmigo, yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Dios. ¿De quién es usted? ¿Y del pastor Gustavo? Pero usted sabe que muchas personas sienten, aunque no lo dicen, sienten que sí le pertenecen a alguien. No lo dicen, pero así se comportan. No le perteneces a nadie, no le perteneces a ninguna iglesia, le perteneces a Dios. El que te vaya bien o mal solo va a depender de tu comportamiento justo, correcto, agradecido, pero no de que estés con alguien. Y por último, no pienses que sirves a Dios alimentando a unos cuantos, enriqueciendo la vida de algunos. Esto es un trabajo, yo siempre digo, no podemos verlo como un trabajo porque el ministerio no puede ser visto como un trabajo, pero socialmente es visto como un trabajo. Ahora, una cosa es que una persona tenga un trabajo como cualquier otro, y otra es que haya lo que se llama peculado de uso, abuso y exceso de las personas para enriquecimiento ilícito. Y de eso se nos llenó, lamentablemente, todos estos ámbitos en donde existen controles de manipulación, políticos, ideológicos, religiosos. Pero el Señor nos ayude.